Bueno, vamos a continuar. Ayer nos quedamos hasta la parte de generación de cuentas a cobrar. Ya tenemos lo que es nuestra apertura, los datos del usuario, corresponde a un funcionario el cual tiene un cargo. Este funcionario tiene una tabla persona, donde están los datos básicos, la ciudad correspondiente a la persona, el usuario tiene un rol y ese usuario se relaciona con la apertura para saber quién usuario está registrando la apertura. Mismo caso, en qué sucursal se está realizando y la caja que se está aperturando. Dicha caja ya tiene predefinido el timbrado con que va a trabajar, ya que la habilitación de timbrado se hace por punto de expedición. Ese timbrado tiene un detalle, ¿por qué? Porque es por tipo de comprobante. Para cada tipo de comprobante tiene un timbrado diferente. Para casos de factura electrónica, ya directamente el timbrado ya no, esta parte ya no se trabajaría más esta parte de detalle. ¿Por qué? Porque la C es el que define la numeración de factura y el timbrado ya no vence. Son dos, son cuestiones para tener en cuenta. También habíamos trabajado ya con los productos, el cual está dentro de un stock, como ya les había mencionado también. Como les había mencionado también, si no voy a manejar a gran escala los datos o los artículos, mi sucursal puede convertirse como mi depósito, y que no voy a manejar mucha cantidad de insumos o artículos. Y habíamos creado ya la factura, donde tenemos a qué apertura corresponde, el timbrado, cliente, el usuario, la sucursal, en el caso de que se facture por servicio, que represente solamente una tabla. Esta tabla, esta entidad de servicio sería la entidad de registrar servicios realizados que se va a complementar con el módulo. No representé todo el módulo porque estoy representando solamente factura. Tenemos el número de factura, el tipo de factura que sería la condición, si he contado o crédito, la fecha, el concepto si voy a facturar por venta o por servicio. De acuerdo al tipo de factura, tengo que definir si va a ser a crédito, la cantidad de cuota que se va a fraccionar y el intervalo, cada cuánto va a vencer. Y un estado. Esto tiene un detalle de factura, en donde se guardan los artículos, los productos que voy a vender en caso de que sea una venta, en caso de que sea servicio, aquí ya tengo el número de servicio. Y por ende ya voy a poder facturar por los servicios y voy a obtener los costos del servicio que está dentro de este servicio. Tengan en cuenta que esto tenía un presupuesto previo. Bueno, también habíamos generado el libro IVA correspondiente, que está más abajo. Libro IVA que se va a generar el impuesto que estoy pagando por cada factura, con su número de comprobante, la fecha, para poder yo esto filtrar para un informe contable que se tenga que demostrar, ¿verdad? Y la generación de las cuentas en base a la factura, con el monto, el vencimiento, el saldo y el estado en caso de que sea crédito. Todas las cuentas pendientes voy a tener que llamar para yo poder cobrar. Entonces ahora pasaremos a nuestro proceso de cobro. Entonces vamos a crear una tabla que se llame cobros, y este cobro va a tener un número de cobro que va a ser mi clave primaria y va a ser un valor entero.
etc. Dicho cobro tiene que tener una fecha, que va a ser de tipo D, la fecha que se realizó el cobro. Tiene que tener un concepto, así para definir si es que voy a cobrar cuotas o la totalidad de la factura. ¿Ya? Bueno, y mínimamente un estado. Estos son los datos mínimos que va a tener mi cobro. Después vamos a ir viendo más adelante. Obviamente tengo que tener el usuario quien está registrando el cobro. Entonces relacionamos nuestro usuario con nuestro cobro y la sucursal en donde se está registrando dicho cobro. Toda la cabecera de usuario sucursal. ¿A quién le voy a cobrar? A mi cliente. Entonces tiene que aparecer los datos del cliente también en mi cobro. O sea, no es que tiene que aparecer, sino que necesito guardar también en mi cobro los datos de mi cliente. Lo principal, acuérdense que nosotros vamos a hacer un cierre de caja y tenemos que contabilizar todo lo que entró. Para eso tenemos que relacionar nuestra apertura de caja con nuestro cobro para saber en qué caja y en qué apertura estoy cobrando. Esos son los datos básicos más o menos que necesito de mi cobro. Tengo el cliente, usuario sucursal y tengo que definir la forma que voy a cobrar. Forma de cobro puedo tener una entidad, forma cobro, por si sea efectivo, tarjeta, cheque o las combinaciones entre ellas. Por ejemplo, ID, forma, que va a ser un valor entero y va a ser mi clave primaria, y la descripción de la forma, que va a ser un varchar de 60. Y esto va relacionado con mi cobro, forma que voy a cobrar. En el caso de que sea, bueno, vamos a dejar hasta ahí mínimamente los datos y vamos a seguir trabajando con eso. ¿Qué es lo que voy a cobrar? Tengo que cobrar las cuentas. Por más que yo genere al contado la factura, tengo que generar una cuenta porque puede ser contado a 15 días, contado a 30 días. Entonces voy a generar una cuota y con el vencimiento específico. Y si a crédito te más todavía. Entonces, en la cuenta a cobrar están los montos que yo le debo de cobrar, ¿verdad? O de ahí tengo que tomar los datos. Para eso, tengo que saber a qué factura corresponde. Yo tengo que poder filtrar aquí los datos del cliente y en base a ese cliente seleccionar la factura que va a pagar el cliente y en base a esa factura traer las cuentas pendientes. Para eso necesito relacionar no, no, mi factura. Muy bien. Entonces tengo que saber a qué factura corresponde. Y aquí, factura con cobro. Y ahí voy a tener cuál factura estoy cobrando. Porque un cliente puede tener varias facturas. Y pendiente también. Como esas empresas, eso que te dan 4, 5 productos. ¿Conoces, verdad? Eso Bristol, después otro, eso Tupi, eso. Hace vos retirar uno y después pagar, recién está pagando 2, 3 cuotas y retirar ya otra cosa. Pues son facturas de crédito. Y vos tenés que seleccionar cuál cuenta vas a pagar. Eso es el número de factura acá.
Y obviamente puedo, el pago sería cuota a cuota, ¿verdad? La primera cuota, la segunda cuota, pero el sistema te tiene que brindar la posibilidad de poder pagar más de una cuota si es que vos querés. Y ¿cómo? Si a crédito también. Puedo pagar dos, tres cuotas si quiero. Entonces tiene que permitir el sistema. Y esto como, ¿dónde se guarda? En el detalle de cobro. Va a ser más de uno, obviamente se va a guardar en el detalle. Entonces, de cobro es un detalle y cuando era un detalle, uno avario identificable, uno avario identificable. Hay tres por el simple hecho que cuenta a cobrar tiene dos claves primarias que son compuestas. Entonces, se fijan, todos los detalles son PFK, no son PK. Y aquí puedo guardar el monto de la cuota. ¿Cuál le voy a llamar? Det monto. ¿Qué tal? Adelante. Detalle monto sería el monto de la cuota. Y este puedo ponerle número inclusive. Tengan en cuenta el tipo de datos que utilizan también. En qué momento usar integer y en qué momento usar numeric. Son diferentes. Totalmente diferentes son. Esto es un valor entero, solamente entero. Ahora, ya tenemos el detalle de lo que vamos a cobrar. Pero nos falta la forma. Si yo selecciono la forma de efectivo, el monto efectivo tiene que guardarse en la cabecera. Entonces acá en la cabecera voy a tener monto efectivo. Y puedo ponerle acá. Pero si es con tarjeta, el sistema me tiene que permitir guardar. Entonces necesitamos primeramente los datos de la tarjeta. La voy a llamar tarjeta. Pero primero, para que la voy a identificar. La tarjeta va a tener un ID de tarjeta, perdón, ahí tienes. ID o código, como quieran llamarle, y una descripción. No, perdón, el número de tarjeta. El ID es una cosa, el número es otra cosa totalmente diferente. Vamos a definirle como entero nada más. Si quiere ponerle los guiones y eso como se... Ese es una máscara, nomás puede agregarle en tu programación. Aparte del número de tarjeta, puedo tener los datos del titular de la tarjeta, un tipo, el tipo le conviene manejar solamente como un atributo y definir en una lista plegable como un ítem nada más, si va a ser débito o crédito. Tipo un combo en donde esté predefinido ya, crédito o débito. No te falta que sea una tabla porque más de esto no. Y un estado. Y aquí ya tengo más o menos los datos de mi tarjeta. Obviamente la tarjeta tiene una marca, al cual le vamos a definir marca tarjeta.
Mm, Vencimiento. Pero para vos registrar, no, no es un dato de referencia para el lado del que está cobrando. En ese caso sí. Si vas a hacer tipo giraduría, débito automático, en ese caso sí. Pero en el tema de cobro normal así por tarjeta, no, no, ¿cómo? No va a pasar la tarjeta. Al instante no va a pasar la tarjeta. Entonces no me es una referencia importante para mí guardar la validez de la tarjeta. De hecho, que el banco antes de que venza ya lo te avisa y te da una reimpresión y te cobra ya lo directamente. Entonces, esa parte no. Principalmente con la tarjeta de crédito, lo que es el vencimiento más que trabaja. Con la tarjeta de débito, sí, débito reimpresión y eso es lo que se hace. Sí, perdés. Bueno. ¿Mm? Ese no. Bueno, continuamos ahí de marca para ir cerrando ya. Esto no, ya no faltaba. Y vamos a agregarle una descripción. Este va a ser un valor entero. Y la relación, obviamente, de uno a varios, de forma no identificable. Aquí voy a tener la marca de tarjeta. Y lo que me faltaría sería la entidad. Entidad. Y le agregamos una ID para nuestra clave primaria. Le agregamos una descripción. Y le agregamos también el tipo de entidad, tipo de entidad que está emitiendo la tarjeta. ¿Qué sería el tipo de entidad? A ver, ¿qué sería el tipo de entidad? Exactamente, porque la tarjeta puede emitir banco, cooperativa, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, el sistema me tiene que permitir poder cobrar con más de una tarjeta. Por ejemplo, la mitad con tarjeta de crédito, la mitad con tarjeta de débito, o la mitad con una tarjeta de débito, la otra mitad con otra tarjeta de débito o con tarjeta de crédito. Siempre y cuando no sea la misma tarjeta. Por eso se guarda el número. ¿Está bien? Entonces, si voy a permitir guardar, registrar más de una tarjeta o permitir que el cobro se haga con más de una tarjeta, voy a precisar tener un detalle en donde va a guardar los montos que voy cobrando. Entonces, de tarjeta y la misma cosa. Va a ser un horario identificable que forma mi clave primaria compuesta y le agrego un det monto. ¿Para qué? Para que cuando haga mi cierre, cuando ejecute mi cierre, tiene que contabilizar lo que ingresó en esta apertura, en la fecha de esta apertura. Todo lo que ingresó en tarjeta va a tomar de acá. Todo lo que ingresó en efectivo va a tomar de acá. Y ahora nos faltan solamente los datos para nuestro cheque. Pues vamos a tener una entidad cheque. Y este cheque va a tener una ID que es para manejar
mi entidad, que va a ser mi clave primaria, y tengo que tener un número de cheque por registrar también el titular y creo que el banco. El banco sería la entidad. Obviamente acá podemos filtrar inclusive en el cheque, llamar a la entidad siempre y cuando sea el banco. Entonces ahí ya te trae todos los bancos. Y de la misma forma, por ahí si quieren guardar la sucursal, la dirección y eso, o sea, ese es de la entidad, pueden agregar también. Ahora, para los que nos compete, obviamente podemos cobrar también con más de un cheque. Yo puedo cobrar la mitad con cheque de Banco Sudamérica, otro de Banco Continental, Banco Itaú. No es común los casos, pero debería de permitir el sistema, como el de la tarjeta también. Muy poco se maneja así, cheque a no ser que sea compras grandes de empresas, pues, que tenés por cheque. Entonces, nuestra entidad, cheque, o de cheque más bien, y lo mismo, la misma cosa. Aquí identificable, y le agregamos un detalle monto. Y aquí va a ir acumulando el total, o sea, acumulando cada cobro con cada cheque, cada cobro con cada tarjeta, a modo de que cuando yo genere mi cierre, tome el cobrado del efectivo del día de acá, o sea, sería la sumatoria total de cheque y la sumatoria total de la tarjeta, y eso lleve aquí. Y ya voy a tener ya lo que cobré en el día. Y el total de cheque y total de efectivo va a generar en esta tabla para la recaudación a depositar. Las tarjetas no se depositan, por eso no van ahí. Si quiero, y independiente a lo que cerró mi caja, obviamente voy a tener un arqueo de caja, arqueo caja. Y en el arqueo voy a tener un número que va a ser mi clave primaria. Voy a tener a qué apertura corresponde ese arqueo. Si quiero, puedo guardar la caja también. Aquí. Puedo guardar la caja, o directamente traigo nomás ya la caja directamente de la apertura, porque en la apertura ya está predefinida la caja. ¿Ya? ¿Cómo? No, porque lo que vas a guardar es la caja. Acá lo que te indica qué datos querés guardar nada más. Pero al tener relacionado ya podés acceder a él. Entonces, por eso no llamo yo. Ahora, fecha, monto efectivo, monto tarjeta, y por último, monto cheque y un estado. Y si se fijan acá, lo mismo
está aquí, está en mi cierre, ¿verdad? Con mi arqueo. La diferencia es que este es lo que cierra según el sistema. Y estos datos es lo que yo voy a guardar según lo que conté en caja. El hecho de que esté de esta manera, el hecho de que esté de esta manera, aquí, y sea igual a esto, no significa que en mi interfaz voy a tener solamente arqueo, número, fecha, total, efectivo, total tarjeta, total. No, todo tiene que estar discriminado. Entonces, acá están solamente los datos que voy a guardar. Solamente lo que me va a guardar a nivel de documento. A nivel informativo, lo que tiene que ver el sistema para hacer el comparativo con el cliente tiene que ser un informe de información. Obviamente, todas las fuentes de la maestría, fecha, usuario, usada, apertura, y a través de la apertura, a través de la y acá tenés efectivo. Y acá guarda billete. 100, 50, 20, 10, 5 y 2. Total. De acuerdo a la cantidad que voy cargando, me va sumando. Y mismo caso para la parte de moneda. Y acabo de tener un total efectivo. Y lo mismo tengo que hacer cuando trabajo en tarjeta. Como tener una pequeña tabla en donde tengo el número, el titular, el banco, con la entidad. Puedo tener título, un crédito dentro y un. Tengo mi valor de cheque. Va a tener tu número, titular, el banco y directamente el. Va a tener un total. Y este total a ver un recuerdo. Pero a nivel de informe, esto es lo que tengo que hacer. No discriminado en mi programación. ¿Alguna duda de ahí? Ahora, si vamos a agregar un pedido, yo puedo tener tranquilamente aquí mi pedido cliente, que va a estar conformado con un número pedido al cual le voy a definir como clave primaria. Voy a tener mi fecha pedido, tipo date, ponerle que tenga una observación, observación pedido, o le pongo directamente para que no sea muy largo.
y le voy a poner un estado, que va a ser mi cabecera de pedido. Obviamente este pedido tiene que estar ligado a un cliente, el cliente en este pedido de venta. Cliente. Un cliente puede tener varios pedidos. Y aquí ya viene quién cliente está pidiendo. Y como todos los demás, la sucursal, el usuario los datos básicos, ¿verdad? Y obviamente tiene que estar registrado lo que voy a pedir. ¿Qué voy a pedir? Productos. Y si necesito pedir más de un producto, o si en un pedido va a incluir más de un producto, tiene que tener sí o sí un detalle en donde se va a guardar la cantidad de los productos que estoy pidiendo. De pedido, este detalle pedido va a estar relacionado de forma identificable para que la PFK del número de la PK del número de pedido viaje como PFK y la PK del ID producto viaje como PFK. Y aquí le agrego la cantidad de producto. Producto 1 puedo pedir en un pedido 3, producto 2 puedo pedir en un pedido 4, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de cantidad tiene que ser entero, no varchar. Y este pedido tiene que poder enlazarse con mi factura. Gracias, Jimmy. Tener 5 puntos más. El número de pedido. Pero aquí tienen que condicionar. Nosotros teníamos concepto de factura si iba a ser servicio o el producto. Después teníamos tipo, si es crédito o débito. O sea, contado o crédito. O podés poner también una condición o algo en donde vos puedas definir si es con pedido o sin pedido, dependiendo de cómo trabaja tu empresa. Si tu empresa vende solamente a través de un pedido, sí o sí vas a tener que registrar el número de pedido. Pero hay ocasiones en que viene y compra directamente sin necesidad de un pedido. Entonces, en ese caso, esto lo tiene que guardar y va a guardar solamente el detalle. Y lo mismo, independientemente a que sea con pedido o sin pedido, en el detalle va a guardar. Acaba de decir con pedido y sin pedido. Así te trabaja cuando vas a trabajar con pedido. ¿Se entendió eso?